El gobierno nacional anunció ayer el nombramiento de otro tipo de personas de las Autodefensas Unidas de Colombia como gestores de paz, personas que se han dedicado en el ejercicio de su vida al delito, al AMPA, al abuso, al secuestro, a la extorsión, a la violación, a todo tipo de negocios ilícitos. Y uno entiende, por supuesto, la voluntad de paz del gobierno en el sentido de tratar de que estas personas convertidos en gestores de paz, gracias a una expedita ayuda de la señora fiscal, pues terminen generando algún tipo de resultados para esa paz total que busca el gobierno y que, pues, si no es total, por lo menos soñamos todos los colombianos algún día llegue. Pero se generan muchísimas preguntas con este nombramiento de los gestores de paz. ¿Cuál es su real voluntad? ¿Qué es lo que realmente pueden hacer para llegar a la paz? ¿Hasta dónde están dispuestos a someterse ellos y las personas que han representado en los territorios? ¿Cuál es el peso de este nombramiento en lo que tiene que ver con impunidad? Una palabra que no se nos puede olvidar a los colombianos. ¿Hasta dónde estamos siendo generosos con los delincuentes, pero no con las víctimas ni con los colombianos de bien que se levantan todos los días a trabajar y que no ven con buenos ojos el nombramiento de estas personas? ¿Y cuándo vamos a tener unos resultados concretos? Estas personas nombradas gestoras de paz, que son realmente delincuentes, hay que decirlo claramente, ¿cómo van a influir en las regiones en lo que se nos viene en un proceso electoral? ¿Será que el golpe blando está ahí, en las regiones, cuando ellos influyan en el voto de las personas que están amedrentadas y asustadas y presionadas en las regiones? Y no hay que buscar ese golpe blando en la registraduría ni en otros lados, y el golpe podría ser para beneficio de un gobierno que quiera perpetuarse en el poder a través de un candidato que todavía no conocemos. Hay tanto de política en esto, mucho más que de beneficio para la paz. Es que la cantidad de personas y la calidad de estas personas a los colombianos pues nos preocupan, Vanessa. Por lo menos preguntarse, Gustavo, realmente lo que el presidente Gustavo Petro ha dicho previamente sobre esto es que trata de cerrar ese proceso de paz que en su momento llevó a cabo el exmandatario Álvaro Uribe con los jefes paramilitares en el año 2005 y que ese proceso no se cerró. Ese proceso de paz terminó, en mi opinión, mal. A ustedes los extraditaron. No estaba escrito en el acuerdo de paz. Es decir, quienes los aplaudían considerándolos héroes, los senadores, los representantes a las cámaras, los grandes propietarios de la tierra en Colombia, los grandes empresarios del país, los cacaos y ciertos medios los aplaudían como héroes, como salvadores, porque ustedes eran capaces de demostrar que a partir de la sangre podían extirpar la rebeldía. Pues este es el argumento que ha dado el presidente Gustavo Petro, que ese proceso de paz de los paramilitares en el año 2005, que terminó en el 2008 con la extradición pues de los más temidos que ha habido, no se cerró, Gustavo, y que como no se cerró, entonces ahora se va a hacer ese cierre. Ahora, la lista realmente pues es muy inquietante. Ahí está, por ejemplo, Ramón Izaza, que tiene 100 crímenes de lesa humanidad, 100, y ha estado involucrado en más de 500 crímenes. Ahí está alias Botalón, por ejemplo, que tiene encima 53 homicidios, 116 desapariciones forzadas, 95 casos de desplazamiento. Está el patrón, que fue condenado también, está Coco Banoy, por ejemplo, está Hernán Giraldo Serna, que merece capítulo aparte, ahora vamos a hablar de él en detalle. Está, por ejemplo, un hombre como Juancho Prada, que tiene 465 delitos encima. Está Macaco, procesado por 12 casos de homicidio, secuestro, extorsión, 141 crímenes, masacres. Es decir, Don Berna, extraditado en Estados Unidos, y él está vinculado a narcotráfico. No, estos son los jefes paramilitares reales. Bueno, HH, por ejemplo, está Jorge 40, que tiene 600 crímenes encima. No le sigo con la lista, más adelante le voy ampliando uno por otro, pero Julián Bolívar, el alemán, Diego Vecino y Martín Llano, que tiene 10.000 crímenes encima. Ya que usted menciona a Hernán Giraldo, vamos al escenario de buena parte de la actividad criminal del señor Martín Tapias en Barranquilla, en el Atlántico.
Pues efectivamente, Gustavo, lo que ha sucedido con Hernán Giraldo en la Sierra Nevada es un capítulo aparte. Estamos hablando de más de 200 menores de edad que fueron víctimas en su momento en la Sierra Nevada de este individuo, Hernán Giraldo, conocido como el Taladro. Lo que se ha dicho por parte de analistas, expertos de la Universidad del Norte, politólogos, dicen que aquí la situación que hay de fondo es que no haya verdad y reparación para las víctimas en medio de este nuevo escenario. Por eso el profesor Luis Trejos, analista, dice que este asunto de gestores de paz y en particular de Hernán Giraldo requiere un análisis muy detallado. Esto ha dicho. Deja a las víctimas en este limbo, ¿no? Con respecto a un gobierno que parece que le da más interés a su estrategia de paz, pero que no les da un protagonismo a las víctimas al ser claro con respecto al rol que van a cumplir sus victimarios en la paz total. En el caso particular de Hernán Giraldo fue el terror de menores de edad en la Sierra Nevada. También ha señalado el investigador que bajo este proceso quedan muchas preguntas. Por ejemplo, los grupos bajo su mando se desmovilizaron entre el 2003 y 2006. Hoy no tendrían una incidencia directa en esta zona y entonces la pregunta es ¿qué papel van a jugar en una zona que todavía sigue en conflicto? Martín, gracias. El señor Giraldo tiene además historial de expulsión, ¿cierto? Sí, yo creo, Gustavo, que esto es importante recordarlo en este contexto. Lo que está contando Martín es el antecedente cuando el señor llega a Justicia y Paz, todo lo que hizo cuando estaba al frente del bloque paramilitar que comandaba. Pero luego, Gustavo, hace unos pocos meses, la magistrada Miriam Ávila Roldán de la Corte Suprema de Justicia confirma la expulsión del señor Giraldo Serna de Justicia y Paz. En la decisión de la Corte explican que se presentaron pruebas de abusos sexuales que el señor siguió cometiendo estando preso y denuncias de víctimas menores de edad, incluyendo registros a visitas de centros penitenciarios. De hecho, nosotros, Gustavo, en época de pandemia, contamos uno de esos casos, obviamente sin dar el nombre de la menor, pero contamos lo que había pasado, el resumen de la historia que está resumido en el documento judicial, que es un documento público de la Corte Suprema de Justicia, es que el señor, cuando estaba en La Ceja, en Antioquia, en la cárcel, pidió la visita de distintas menores de edad, muchas de ellas de 14 y 15 años. Hay 3 casos en la sentencia de la Corte, en la decisión de la Corte, y describen lo que les hicieron a las menores, cómo las llevaron obligadas y quién se las llevó. Esa persona que se las llevó hasta el centro penitenciario también terminó involucrada en el proceso penal. Yo me pregunto, Gustavo, ¿cuál será el interés que tiene el señor Giraldo Serna, que merece estar el resto de la vida en el infierno, en La Paz? No, sobre todo cómo va a ser gestor de paz en un gobierno que supuestamente defiende a las mujeres, ¿no? Yo no sé qué va a hacer. El tipo, imagínense, le decían el Taladro. Ese tipo realmente es miedosísimo todo lo que ha hecho en la Sierra Nevada de Santa Marta. Ahora, aquí, ¿qué papel tiene la senadora Zuleta Fraile? Gustavo, ayer se firmaron 2 resoluciones, una nombrando a los exparamilitares como gestores de paz y otra designando a la senadora Isabel Cristina Zuleta, reconocida por, digamos, el papel que tiene en el Congreso y porque es la que está promoviendo un proyecto para que se dé la reelección del presidente Petro. Y que en campaña, claro, amparada por el Congreso y sus funciones, visitaba muchas cárceles, hablaba con muchos delincuentes. Sí, digamos que ha sido reconocida también como una líder en toda la zona de Hidroituango, en Antioquia. Ella estará al frente de la delegación del Gobierno Nacional que va a establecer un espacio de conversación sociojurídico con, abro comillas, estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto en Medellín y el Valle de Aburrá. Se va a buscar un espacio con estas bandas para buscar que se sometan a la justicia, que renuncien a la criminalidad y digamos que es como toda esa estructura de combos que hay en la ciudad de Medellín. En redes sociales, Gustavo, también pues la gente se pregunta por qué estos exparamilitares con tanto poder político y control territorial en su momento, que ayudaron a llegar a tanto congresista, que hoy ya están presos, pero que en las curules siguen sus hijos, sus familiares, sus amigos, sus primos, sus tíos, pues van a salir cuando estamos también ya muy cerca de que inicie el proceso electoral. Estas personas... Con mucha tranquilidad, además, Vanessa. Poder. Protección, además. Sí, tienen mucho poder político, tienen poder de estructuras delincuenciales armadas. Y dominan las votaciones en los municipios. Sí, los Pachenca, por ejemplo, son herederos de toda esa organización delincuencial de la Sierra Nevada de Santa Marta bajo la batuta de Hernán Giraldo Serna, pero uno sí se pregunta... Don Berna en Medellín, él tenía ya también un poder político tremendo. Acuérdese el término don Bernabilidad, ¿no? Que eso nunca
nunca se pudo probar realmente, pero sí tenía una influencia muy grande dentro de todo el crimen organizado. Lo cierto es que la senadora Isa Zuleta va a ser la que lidera ese espacio sociojurídico como jefe de la delegación del gobierno encargada de negociar. Mire, Martín Llanos se llama Héctor Germán Buitrago, señalado de 10.000 crímenes, Gustavo, es que esto realmente es inverosímil, incluyendo asesinatos y desplazamientos en Meta, en Casanare, en Bichada, y él participó, solicitó una participación en la Comisión de la Verdad junto a Pastor Alape en su momento. Pues pero de esas verdades hay muchas historias que no se saben. Claro, no se saben, no se han contado. Ahora, Hernando, uno aspiraría a que le fuera bien al señor presidente de la República en esta voluntad que tiene tan ambiciosa de paz, pero es que las cosas a veces lo preocupan a uno teniendo en cuenta el calibre de maldad de estas personas, el desconocimiento que tenemos de su real voluntad de paz y de colaboración. Y yo no sé, ese contenido político es muy delicado, porque que la persona, que es la senadora Zuleta, que la persona que está empeñada en reelegir al presidente Petro, termine vinculada a estos señores que son delincuentes y que además, Hernando, ejercen un poder en muchísimos municipios de Colombia amedrentando a la gente para votar, pues mucha suerte para el presidente, pero sobre todo para nosotros, que nos cojan confesados, Hernando. Sí, Gustavo, mire, en el mundo civilizado uno podría decir que el crimen no paga, pero en Colombia, por lo que estamos viendo, pasa lo contrario, y torciéndole al pescuezo a una ley emblemática, la ley 975 del año 05, ahora se catapultan delincuentes a la calidad de próceres y se les asigna la calidad de nuevos redentores de la institucionalidad. Pero claro, cuando se trata de la real institucionalidad, a ella sí se le flagela. Se cuestionan magistrados, altas cortes, rama judicial, registraduría, poderes independientes, pero en cambio Iván Márquez o Mancuso pueden romper 10.000 procesos de paz o pisotear continuamente a sus víctimas. ¿Qué importa si para eso existe la concesión presidencial de gestor de paz? Una figura que ciertamente desde antes, pero ahora también se ha prostituido, Gustavo, en beneficio de los que tienen esos indeseables récords mundiales de mayores delitos cometidos. Tenemos entonces, Gustavo, una buena noticia, la invención de una nueva lavadora marca Paz Total, la que a delincuentes dejaría sin mancha ya.